El día en que Kate vio por primera vez a Celine quedó grabado en su memoria, como un instante congelado en el tiempo, como una fotografía que se hacía más nítida con el paso de los años. Kate era solo una niña, con el corazón lleno de sueños y la clase de admiración reservada para quienes parecen intocables. Celine había sido una visión de blanco, una figura angelical que, incluso desde el otro lado de la sala en una gala benéfica, parecía dominar el mundo con su gracia y elegancia. Fue el momento en que Kate comprendió por primera vez lo que significaba desear. Pero ahora, años después, sentada tras un escritorio en compañía de Celine, comprendió que Celine no era un ángel. Ni mucho menos. Era una tormenta envuelta en seda. Su presencia, una nube de tormenta que atraía a la gente y la mantenía a distancia. La sonrisa que Kate una vez imaginó cálida y amable, ahora se revelaba como un escudo, una defensa contra un mundo que esperaba perfección de ella. Celine era hermosa, sí, pero no como Kate la había imaginado. Era aguda, intimidante y absolutamente intocable. Sin embargo, a pesar del aura intimidante, los sentimientos de Kate solo se habían profundizado. Sentada en la oficina, Kate podía sentir la presencia de Celine, incluso cuando no la miraba. Era como si el aire mismo cambiara cuando Celine entraba en una habitación, más frío, más denso y más difícil de respirar, pero embriagando todo el silencio. Kate había esperado años esta oportunidad de estar cerca de Celine, de demostrar su valía. Pero no se esperaba esto, este dolor en el pecho cada vez que Celine pasaba junto a su escritorio sin siquiera mirarla. Había soñado con conversaciones llenas de calidez y risas compartidas, con momentos en los que la mirada de Celine se ablandara al posarse en ella. Pero la realidad era dura y Celine aún más dura. Kate estaba sentada en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora, con sus pensamientos a kilómetros de distancia del informe en el que se suponía que debía estar trabajando. El zumbido sordo de la oficina vibraba de fondo, los teléfonos sonando, el tecleo, las conversaciones apagadas, pero todo se difuminaba en un único zumbido constante. Todo se desvanecía al pasar Celine, su perfume, una sutil estela de jazmín, y el humo que perduraba mucho después de su paso. Los dedos de Kate se cernían sobre el teclado, pero no podía concentrarse. Se sentía fuera de lugar allí, en ese mundo de trajes impecables, fríos suelos de mármol y paredes de cristal que parecían barreras invisibles, separándola de Celine. Era solo una becaria, una donnadie de una familia de clase media que luchaba por desenvolverse en las complejidades de la vida corporativa. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con intensidad contra el gris estéril de la oficina, contrastando marcadamente con el suave resplandor dorado de las noches. Kate soñaba con una vida que ahora parecía imposible. El mundo de Celine era demasiado diferente, demasiado lejano. Celine paseaba por su oficina, con el taconeo de sus tacones contra el suelo de mármol. La ciudad se extendía más allá de las ventanas, los rascacielos brillando bajo el sol de la tarde, una jungla de cemento que había conquistado pero que nunca había encontrado del todo. Un hogar. Toda su vida se había basado en el control, cada movimiento, cada palabra, cada decisión, sopesada y medida. No había margen para el error, ni mucho menos para la debilidad. Se detuvo frente a su escritorio y sus ojos se posaron en una foto de su familia, una imagen de perfección cuidadosamente seleccionada. La sonrisa inmaculada de su madre, la mano de su padre sobre su hombro, las expectativas grabadas en cada línea de sus rostros. Celine había heredado más que su riqueza. Había heredado su legado. Su presión, ser menos que perfecta, no era una opción. No era que Celine no sintiera demasiado, y profundamente. Ese era el problema. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar sus emociones era peligroso. La debilidad era imperdonable en su mundo, donde las apariencias importaban más que la verdad. Había construido muros, fuertes y altos, para mantenerse a salvo, pero últimamente esos muros habían empezado a agrietarse y la falla eran un par de ojos dulces y esperanzados que la seguían a todas partes. Kate. Había algo en ella que inquietaba a Celine de una forma para la que no estaba preparada. Kate era pura inocencia y calidez, su admiración, palpable en cada mirada, en cada pequeña sonrisa. Intentaba ocultarlo. Celine lo había visto antes, la veneración por el héroe, la forma en que la gente la miraba, como si fuera un ídolo. Pero con Kate se sentía diferente,
más personal, más peligroso. Celine había intentado ignorarlo. Al principio, Kate era una becaria, solo una de las muchas jóvenes que entraban y salían por las puertas giratorias de la empresa. Pero había algo en ella que le impedía apartar la mirada, algo que tiraba de la fachada cuidadosamente controlada que Celine había pasado años perfeccionando. Celine apretó la mandíbula, apartando el pensamiento. No podía permitirse distracciones. Ni ahora, ni nunca. Había construido su vida sobre la base de ser intocable y no iba a dejar que una chica, una esperanzada, a su vez, lo derribara todo. Pero incluso mientras volvía su atención a los informes sobre su escritorio, Celine podía sentir la presencia de Kate en el fondo de su mente como un eco débil. No podía quitárselo de encima. La noche se sentía densa, con los restos de una tormenta tropical, el aire aún húmedo y pegajoso por la lluvia que había empapado la ciudad apenas una hora antes. A Kate siempre le había encantado la lluvia. Tenía una forma de hacer que el mundo se sintiera más pequeño, más íntimo. Pero esta noche, mientras estaba en la azotea del edificio de oficinas mirando el brillante horizonte de Bangkok, la lluvia se sentía como una barrera entre ella y el resto del mundo, un recordatorio de la distancia que la separaba de Celine. Kate había trabajado hasta tarde otra vez, esperando que tal vez, solo tal vez, tuviera otra oportunidad de ver a Celine antes de irse por la noche. No estaba segura de por qué seguía haciéndose esto a sí misma, por qué seguía deseando algo que parecía tan imposible. Pero la esperanza era algo obstinado, negándose a abandonar incluso cuando tenía todas las razones para hacerlo. Se abrazó, la brisa fresca le alzaba los húmedos mechones de pelo mientras contemplaba la ciudad. Este era el mundo de Celine, un mundo de poder, riqueza y privilegios. Era un mundo con el que Kate solo había soñado, y ahora que estaba allí, se sentía más fuera de lugar que nunca. Había pensado que estar cerca de Celine haría que la distancia entre ellas se sintiera más pequeña, pero solo parecía crecer con cada día que pasaba. Mientras estaba allí, perdida en sus pensamientos, el sonido de pasos se acercaba por detrás. A Kate se le encogió el corazón al ver a Celine de pie a pocos metros de distancia, con una expresión indescifrable en la penumbra, trabajando hasta tarde otra vez. La voz de Celine era suave y controlada, pero con una suavidad que Kate no esperaba. Kate tragó saliva, acelerándose el pulso. Yo, solo tenía que terminar algunas cosas. Celine se acercó, con la mirada firme e intensa. Por un instante, la tensión entre ellas crepitó como electricidad en el aire, las palabras y los sentimientos no pronunciados flotaban en el espacio entre ellas. Kate sintió que se le aceleraba el corazón y le hormigueaba la piel al ver la mirada de Celine clavada en la suya, como si viera a través de sus paredes cuidadosamente construidas. Pero entonces la expresión de Celine cambió, la máscara volvió a su lugar y el momento se esfumó. Deberías irte a casa, Kate, no te quedes hasta muy tarde. Fue una despedida, suave pero firme, y Kate sintió una punzada de decepción cuando Celine se giró para irse. Pero justo cuando llegó a la puerta, Celine se detuvo, con la mano apoyada en el pomo. No se giró, pero su voz era suave al hablar. La lluvia es agradable, ¿verdad? Kate parpadeó, sorprendida por la repentina vulnerabilidad en las palabras de Celine. Sí, respondió, con una voz apenas superior a un susurro. Hace que todo se sienta más cerca. Celine se quedó allí un momento más, de espaldas a Kate, antes de alejarse finalmente, dejándola sola una vez más en la azotea, con el corazón dolorido por el peso de todo lo que quedaba sin resolver. Celine no podía quitarse la sensación de que algo dentro de ella comenzaba a romperse. Cada vez que veía a Kate, cada vez que sentía esos ojos abiertos y esperanzados sobre ella, se volvía más difícil mantener la distancia. No era solo que Kate la admirara, era la forma en que la miraba, como si viera algo más que solo el exterior frío e intocable, como si viera a la persona que Celine había enterrado en lo más profundo, la que había olvidado hacía mucho tiempo. Pero esa persona ya no existía. Celine se había asegurado de eso y, sin embargo, con cada día que pasaba se hacía más difícil recordar por qué había construido esos muros en primer lugar. Kate comenzaba a preguntarse si había cruzado alguna línea tácita con Celine. Cuanto más observaba a su jefa, como apretaba la mandíbula de Celine cada vez que estaban solas en la oficina, o como su mirada se suavizaba un instante antes de endurecerse,
más sentía que era el peso creciente de algo indescriptible entre ellas. Había momentos en que Kate juraba que Celine estaba a punto de decir algo para acortar la distancia, pero cada vez Celine se apartaba, como si temiera lo que pudiera pasar si se permitía sentir demasiado. Era enloquecedor este baile de confesión y retirada. Y, sin embargo, Kate no podía abandonar la esperanza. Podía sentirla en los intervalos entre sus conversaciones, en las pausas que flotaban pesadamente en el aire, en cómo la mirada de Celine se detenía en ella un instante de más. Kate no era ingenua. Sabía que Celine era diferente, que su mundo era más refinado e impenetrable que cualquier cosa que Kate hubiera conocido. Pero había algo allí, algo más que admiración. No tardó mucho en volverse insoportable. Sucedió una tarde, cuando la oficina estaba vacía y Kate, como siempre, se quedó hasta tarde para terminar un trabajo que fingía que necesitaba atención urgente. Escuchó los pasos de Celine detrás de ella y sintió esa familiar oleada de anticipación. Su corazón se aceleró mientras se giraba para encarar a su jefa. Celine no habló. Al principio se quedó allí parada, con los ojos oscuros e intensos, como si buscara las palabras. El silencio se extendió entre ellas, un título demasiado tenso, con el peso de todo lo no dicho. Necesito preguntarte algo. Celine dijo finalmente, su voz baja, casi vacilante. Kate asintió, con la garganta apretada, cualquier cosa. Celine dio un paso más cerca, la tensión palpable en el aire. ¿Por qué sigues quedándote hasta tarde? ¿Por qué siempre me miras así? Kate sintió que se le sonrojaban las mejillas. No había esperado esto, no había pensado que Celine la confrontaría tan directamente. No miento, interrumpió Celine, su tono cortante pero teñido de algo más suave, miedo, tal vez vulnerabilidad. Lo veo todos los días. Kate, no estás aquí por el trabajo, estás aquí por mí. Las palabras flotaban entre ellas como un desafío. Kate tragó saliva con dificultad. Ya no tenía sentido fingir, ya no negar la verdad que había mantenido oculta tras pequeñas sonrisas y miradas robadas. Tienes razón, admitió su voz apenas por encima de un susurro. Te he admirado durante mucho tiempo, Celine, pero es más que eso. Me preocupo por ti. La expresión de Celine vaciló, algo se rompió en sus ojos. Por un momento pareció que iba a darse la vuelta e irse, como había hecho tantas veces antes. Pero luego se quedó, con los ojos fijos en los de Kate, el aire entre ellas cargado de una intensidad tácita. No puedes preocuparte por mí, dijo Celine, su voz fría pero vacilante. No me conoces. Kate negó con la cabeza, con el corazón dolorido. Si te conozco, Celine, tal vez no todo, pero sé lo suficiente. Actúas como si no sintieras nada, pero lo veo en tus ojos. Lo veo cuando me miras, la mandíbula de Celine se tensó. No entiendes. Entiendo más de lo que crees. Kate la interrumpió. Sé que has construido muros y sé que tienes miedo de dejar entrar a alguien, pero no tienes que ser perfecta todo el tiempo. No tienes que ser intocable. Celine la miró fijamente, su máscara cuidadosamente construida comenzando a agrietarse. Kate. Esto no puede pasar. El corazón de Kate se hundió, pero se negó a dar marcha atrás. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? Porque no puedo permitirme dejar entrar a alguien. No puedo dejarte entrar, ¿por qué? Exigió Kate, con la voz temblorosa de la emoción. Porque tienes miedo, porque crees que no mereces ser feliz. Los ojos de Celine brillaron, sus defensas se derrumbaron. Sí, espetó, con la voz quebrada. No lo merezco. He pasado toda mi vida intentando ser alguien que no soy. He alejado a todos porque es más fácil que dejar que vean quién soy realmente. No sé cómo estar con alguien. No sé cómo estar contigo. Kate dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. No tienes que saberlo todo, Celine, no tienes que tener todas las respuestas. Podemos averiguarlo juntas. Celine negó con la cabeza, con las manos temblorosas a los costados. No puedo. Pero antes de que pudiera terminar, Kate extendió la mano y tomó la de Celine entre las suyas. El toque fue suave, pero envió una descarga eléctrica por ambas. Celine se congeló,
Su respiración se entrecortó mientras miraba sus manos unidas. No estoy pidiendo la perfección, susurró Kate, su voz suave pero firme. Solo estoy pidiendo una oportunidad de conocerte, una oportunidad de amarte. Los ojos de Celine brillaron con lágrimas contenidas y por primera vez parecía vulnerable, humana. No sé cómo dejar que alguien me ame, admitió Celine, su voz apenas audible. No sé cómo dejar ir. Kate sonrió suavemente, rozando con el pulgar el dorso de la mano de Celine. Entonces empieza con esto. Empieza conmigo. Celine cerró los ojos, con la respiración entrecortada mientras dejaba que las barreras finalmente cayeran. Y cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no era fría ni distante, sino cruda y real. Lentamente, con vacilación, Celine se inclinó y Kate sintió un dolor en el corazón cuando sus labios se encontraron en un beso suave y tentativo. No fue perfecto. Fue tembloroso, lleno de incertidumbre y miedo. Pero era real y, por primera vez en mucho tiempo, Celine sintió algo más que control, se sintió libre. En las semanas siguientes, las cosas no se volvieron mágicamente fáciles. Celine seguía siendo reservada, aún dudaba en derribar sus barreras por completo. Pero Kate fue paciente y persistente. Comprendió que Celine había pasado toda su vida siendo fuerte, siendo intocable, y que le llevaría tiempo desaprender esos hábitos. Pasaban tardes juntas, Celine se sinceraba poco a poco sobre su pasado, su familia y sus miedos. Kate escuchó, ofreciéndole apoyo sin presionar demasiado. Poco a poco, Celine comenzó a confiar en su relación, a creer que tal vez, solo tal vez, se le permitía ser feliz. Pero el mundo exterior no era tan indulgente. Los rumores en la oficina comenzaron a arremolinarse. Los susurros, las miradas de reojo. La gente siempre había chismorreado sobre Celine, pero ahora, con Kate a su lado, el escrutinio era aún peor. Un día, Kate confrontó a Celine al respecto. ¿Te molesta que la gente esté hablando? Celine hizo una pausa y pensó, solía hacerlo, pero ya no. Kate arqueó una ceja. ¿Qué cambió? Celine la miró, una suave sonrisa tirando de sus labios. El corazón de Kate se hinchó y en ese momento supo que, sin importar lo que el mundo les lanzara, lo enfrentarían juntas. El camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, momentos de duda y días en que los viejos miedos de Celine resurgirían. Pero Kate estaba lista. Ella había visto a la mujer detrás de la máscara, la que había pasado años escondiendo su corazón, y sabía que, con tiempo, amor y paciencia, Celine aprendería a confiar en ese amor porque, sin importar cuán grande había parecido la distancia entre ellas alguna vez, finalmente se habían encontrado, y eso era suficiente. Meses después, mientras estaban juntas en la misma azotea donde tanto había comenzado, las luces de la ciudad centelleando en la distancia, Celine envolvió sus brazos alrededor de Kate por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Solía pensar que la lluvia lo alejaba todo. Celine murmuró, su aliento cálido contra el oído de Kate. Kate sonrió, recostándose en ella, y ahora Celine le daba un suave beso en la sien. Ahora sé que nos acerca. Y mientras la lluvia comenzaba a caer, disipando los restos de sus viejos miedos, permanecieron juntas, sabiendo que pasara lo que pasara después, y ya habían superado la distancia entre sus mundos. La primera vez que Celine le presentó a Kate a su familia fue un desastre. Kate sabía que sería difícil. Celine le había contado lo suficiente sobre sus padres como para que comprendiera que eran personas que valoraban las apariencias, la tradición, sobre todo, el control. Celine había pasado toda su vida intentando cumplir sus expectativas imposibles y Kate sabía que su relación, una relación entre dos mujeres de orígenes tan diferentes, sería vista como una amenaza para todo lo que representaban sus padres. Aún así, Kate entró en la extensa finca con el corazón palpitante, aferrándose a una pequeña esperanza de que los padres de Celine al menos intentaran aceptarla. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando la madre de Celine, la señora Thiessout, la miró y apenas disimuló su desaprobación. La cena fue tensa, con una cortesía forzada que apenas disimuló la hostilidad subyacente. El padre de Celine, el señor Terabat, se mostró distante, hablando solo con frases típicas de Kurtzey y él, mientras que la madre de Celine apenas reconoció la presencia de Kate. Cada vez que Kate intentaba conectar,
Demostrar que era más que una chica de otro mundo, se topaba con un desdén apenas disimulado. «¿Trabajas para Celine, verdad?», preguntó la señora Thiesot, con un tono cargado de condescendencia. «Sí, soy becaria en su empresa». Kate respondió con una sonrisa forzada. La señora Thea vio la sonrisa, pero no llegó a sus ojos. ¡Qué ambiciosa! Kate sintió que le ardían las mejillas. El significado de sus palabras era claro. No era lo suficientemente buena, ni para su hija, ni para su mundo. Celine también lo notó. Apretó la mandíbula y Kate vio el familiar destello de ira en sus ojos. Pero Celine no dijo nada, ni durante la cena, ni después. Cuando salieron de la finca esa noche, Kate sintió el peso del silencio entre ellas. El viaje en coche de vuelta al apartamento de Celine fue tenso y, en cuanto entraron, Kate se giró para mirarla. «¿Por qué no dijiste nada?». La voz de Kate vaciló, dolida, entrelazando sus palabras. «Dejaste que me trataran como si no fuera nada». El rostro de Celine se tensó, sus muros defensivos se alzaron. «¿Qué quieres que diga, Kate? ¿Que mis padres son controladores? ¿Que no lo entienden?». «Sabías que esto iba a ser difícil». Kate negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No esperaba que fuera Celine, pero pensé que al menos me defenderías, por nosotras». Celine se pasó una mano por el pelo, su frustración era evidente. «No es tan sencillo. Mi familia tiene expectativas. No puedo simplemente decir que. No puedes decirles que me amas, que me elegiste a mí, no sus expectativas». Las palabras flotaban pesadas en el aire y Celine, el silencio lo decía todo. No estaba lista. No estaba lista para confrontar a su familia, para liberarse de la vida que habían planeado meticulosamente para ella. Y por mucho que quisiera a Celine, no podía evitar sentir la creciente brecha entre ellas. Durante las siguientes semanas, la tensión entre ellas latía a fuego lento, coloreando cada interacción con palabras no dichas y sentimientos sin resolver. Kate intentó ser paciente, intentó comprender que Celine estaba lidiando con años de condicionamiento, con el peso de las expectativas de su familia aplastándola. Pero cada vez le costaba más ignorar cómo Celine parecía replegándose sobre sí misma. Cada vez que salía el tema de su familia, Celine también sentía la presión aumentar. Cada día. Los muros que había construido durante años se sentían más frágiles, y cuanto más intentaba sostenerlos, más amenazaban con derrumbarse. Las expectativas de su familia pesaban sobre sus hombros, los constantes recordatorios de su madre sobre el apellido Tioat, la mirada fría y desaprobadora de su padre cada vez que mencionaba su futuro, un futuro que nunca había incluido a alguien como Kate. La presión era sofocante y Celine comenzaba a desmoronarse bajo su peso. Amaba a Kate, lo sabía, pero el amor no era suficiente para romper las cadenas que la habían atado al mundo de su familia. Cada vez que pensaba en enfrentarlos, en decirles la verdad, sentía que traicionaba todo lo que le habían enseñado a valorar, el poder, el control y la imagen. Una noche, después de una reunión de la junta particularmente agotadora donde la presencia de su padre se cernía como una nube oscura, Celine regresó a casa y encontró a Kate esperándola. En cuanto cruzó la puerta, pudo ver la preocupación grabada en el rostro de Kate, la forma en que sus ojos buscaban en los de Celine algún tipo de consuelo. Pero Celine no tenía nada que dar. «¿Está todo bien?», preguntó Kate, su voz suave pero llena de preocupación. Celine exhaló bruscamente, su frustración burbujeando a la superficie. «No lo sé. No sé si algo está bien». Kate se acercó, extendiendo la mano para tocar su brazo. «Háblame, Celine, por favor». Celine se apartó, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. «¿Qué quieres que te diga, Kate? ¿Que todo va a salir bien? ¿Que mi familia simplemente va a aceptar esto? ¿Aceptarnos? No lo harán. No pueden». Kate parpadeó con el dolor reflejado en su rostro. «¿Por qué? ¿Por qué no pueden?». «Porque esperan que me case con alguien de su mundo, alguien que encaje en su PL. He pasado toda mi vida tratando de estar a la altura de sus expectativas y no puedo». La voz de Kate Rose, su frustración finalmente abriéndose paso. «No puedes simplemente ser feliz.
No puedes elegirme porque no encaja en su pequeño plan perfecto. El silencio de Celine era ensordecedor. Kate negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Pensé que eras diferente, Celine. Pensé que querías construir una vida conmigo, no con sus expectativas. El corazón de Celine se limpia, la culpa la carcome. Quería decirle a Kate que tenía razón, que nada de eso importaba tanto como ella. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se debatía entre la vida que siempre había conocido y la vida que quería con Kate, y no sabía qué elegir. Lo estoy intentando, Kate. Celine susurró con voz áspera. Pero no es tan simple. Kate la miró fijamente un largo momento. Su expresión, una mezcla de angustia y resignación. Tal vez sea más simple de lo que crees. Y con eso, Kate se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando a Celine allí parada, sintiéndose más perdida que nunca. Los días después de que Kate se fuera fueron un borrón para Celine. Pasó por los trámites del trabajo, las reuniones y las obligaciones familiares, pero nada parecía real. Todo se sentía vacío, como si estuviera caminando por una vida que ya no le pertenecía. Sus padres habían notado el cambio. Su madre la había invitado a almorzar en un restaurante de 5 estrellas. La señora Tea había intentado entrometerse en la vida personal de Celine con su habitual sutileza. «Te has visto distraída últimamente, querida», había dicho su madre, con la mirada penetrante a pesar de la suave sonrisa en sus labios. «¿Hay algo de lo que quieras hablar?» Celine forzó una sonrisa, negando con la cabeza. «No, todo está bien». Su madre asintió, pero Celine pudo ver el escepticismo en su mirada. «Bien, he estado hablando con la familia últimamente. Su hijo, Sarah, se encuentra bastante bien. Lo recuerdas, ¿verdad?» A ese se le revolvió el estómago al mencionar a ese, el hijo de uno de los viejos amigos de sus padres. No lo había visto en años, pero sabía a dónde iba la conversación. Recientemente se ha hecho cargo de la empresa de su padre. Su madre continuó con su tono, informal pero decidido, y he oído que está muy interesado en sentar cabeza. Celine agarró su vaso de agua con fuerza, intentando mantener la compostura. «Madre, no me interesa», dijo la señora Sies. La sonrisa de Celine se desvaneció y sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Celine, cariño, tienes que pensar en tu futuro. No puedes perder el tiempo con distracciones». Celine sintió el peso de las palabras de su madre como un puñal en el pecho. Distracciones, eso era que, para ellos, una distracción temporal del camino que le habían trazado. El resto del almuerzo pasó en un borrón, pero la conversación persiguió a Celine mucho después. Su familia veía a Kate como nada más que un obstáculo para sus planes, una amenaza para la vida que habían forjado meticulosamente para ella, y la peor parte formaba parte de ella. Celine lo había creído durante tanto tiempo. Había creído que su valor estaba ligado a su aprobación, a la imagen que proyectaban al mundo. Pero ahora, sin Kate, Celine comprendió que la vida que sus padres habían construido para ella no era más que una jaula de oro. Habían pasado 2 semanas desde que Kate se fue y Celine ya no podía soportarlo más. Había intentado fingir que todo estaba bien, que podía seguir viviendo la vida que sus padres esperaban, pero cada día sin Kate se sentía como un día perdido en la niebla, desconectado de sí mismo. Finalmente, una noche después de otro largo día de reuniones interminables e interacciones con Hallow, Celine tomó una decisión. Tomó su abrigo y sus llaves, con el corazón latiendo con fuerza mientras conducía por las calles resbaladizas de Bangkok hacia el apartamento de K. Cuando llegó, se quedó afuera de la puerta durante lo que le pareció una eternidad, con la mano sobre el timbre. Tenía miedo. Miedo de que Kate no quisiera verla, miedo de haber esperado demasiado para arreglar las cosas, pero tocó el timbre de todos modos. Unos momentos después, Kate abrió la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa al ver a Celine allí de pie, empapada por la lluvia. Celine, la voz de Kate era suave, insegura. Celine tragó saliva con dificultad, con el corazón acelerado. «Lo siento», susurró con la voz entrecortada. «Lo siento mucho, Kate. Tenía miedo. Dejé que mi familia me controlara y te lastimé. Pero ya no quiero vivir así. No me importa lo que piensen».
No me importan sus expectativas. Solo me importas tú. Kate se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas, mientras escuchaba las palabras de Celine. Te amo, Kate, continuó Selene con la voz cargada de emoción. Y estoy lista para luchar por nosotras. Estoy lista para luchar por ti. Por un instante, solo se oyó el sonido de la lluvia y los latidos del corazón de Celine. Luego, lentamente, Kate dio un paso adelante, su expresión se suavizó al extender la mano para tomarla de Celine. Yo también te amo, Kate, susurró con la voz temblorosa. Pero no tienes que luchar sola. Y cuando Kate la abrazó, Celine sintió que el peso de las expectativas de su familia finalmente se le quitaba de encima. Por primera vez en su vida, había elegido su propio camino y éste la condujo a Kate. En los siguientes momentos, Celine dejó clara su decisión a su familia. No había sido fácil. Sus padres estaban furiosos, su madre devastada, su padre silencioso y frío. Pero Celine se mantuvo firme. Ya no era la hija perfecta que había obedecido sus deseos. Era independiente y había elegido por amor. Su relación con Kate floreció tras su decisión. Aún existían desafíos, el juicio de la sociedad, la fría distancia de su familia, pero a Celine ya no le importaba. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo real. Juntas, Celine y Kate sintieron una vida plena, llena de amor, risas y la libertad de ser ellas mismas. Y aunque el camino por delante no siempre sería fácil, sabían que podían afrontar cualquier cosa mientras se tuvieran la una a la otra, porque al final, se habían liberado de las jaulas que una vez las habían retenido y habían encontrado algo mucho más valioso que el estatus o el poder. Habían encontrado el amor.